El descubrimiento más transformador de Jung no fue solo sobre la empatía, fue sobre el viaje de herido a guerrero que deben emprender los individuos altamente sensibles para superar la sombra y por qué esta transformación o bien los destruye por completo o revela una fuerza psicológica que nunca supieron que poseían. En su trabajo sobre la individuación y el arquetipo del sanador herido, Jung documentó lo que yo llamo el síndrome de transformación de la sensibilidad, un patrón en el que las personas con una sensibilidad emocional aumentada quedaban atrapadas en patrones de víctima y sufrimiento psicológico, o bien se sometían a lo que Jung denominó integración de la sombra, para emerger como seres psicológicamente integrados y auténticamente poderosos. Jung llamó a este proceso transformador porque estos individuos sensibles poseían lo que él describía como potencial de sanador herido, la capacidad de transformar sus heridas psicológicas en sabiduría y fortaleza a través del trabajo consciente con la sombra y la individuación. Cuando finalmente elegían la integración en lugar de la identificación con sus heridas, no mejoraban gradualmente, sino que experimentaban lo que Jung llamó una transformación alquímica. Lo que hizo que este descubrimiento fuera tan significativo para Jung fue que este viaje de herido a guerrero no era solo una sanación personal, sino que representaba la tarea humana fundamental de la individuación. Transformar el sufrimiento inconsciente en fuerza consciente a través de la integración de la sombra y el desarrollo del yo auténtico. Hoy revelaré las ideas de Jung sobre el ascenso imparable del empático más allá de la sombra y por qué él creía que esta transformación de herido a guerrero representa el mayor logro del desarrollo psicológico humano. El sanador que se negaba a sanar. El gran avance de Jung se produjo al observar a un paciente que encarnaba la paradoja del sanador herido. Alguien con una capacidad extraordinaria para ayudar a otros a sanar, mientras permanecía completamente atrapado en su propio sufrimiento psicológico. Esta persona podía ofrecer conocimientos profundos a los demás, pero parecía misteriosamente incapaz de aplicar la misma sabiduría a sí misma. Jung fue testigo de algo que desafió su comprensión de la psicología humana. El paciente se resistía activamente a su propia sanación, a pesar de poseer las herramientas y el conocimiento para transformar su dolor. Se aferraba a su identidad de herido como si fuera su posesión más preciada. Jung documentó que el individuo había convertido su herida en una identidad en lugar de en un maestro. Temía que sanar significará perder sus habilidades empáticas, su conexión con el dolor de los demás y, en última instancia, su sentido de propósito y su cualidad de ser especial. A través de un análisis cuidadoso, Jung descubrió que este paciente ejemplificaba la identificación con la herida, la creencia inconsciente de que su valor dependía de permanecer dañado. Había confundido ser herido con ser útil, el sufrimiento con la sensibilidad, la victimización con la virtud. Lo que más le perturbó a Jung fue reconocer este patrón en todas partes. Los individuos sensibles a menudo se identifican tanto con sus heridas que sabotean inconscientemente la sanación, temiendo que la salud psicológica de alguna manera disminuya sus dones empáticos o los haga comunes. Este caso hizo añicos las suposiciones de Jung sobre la curación, revelando que la transformación requiere no solo técnicas terapéuticas, sino una reconstrucción completa de la identidad, de víctima a vencedor, de herido a completo. La psicología de la identidad herida. Jung descubrió por qué los individuos sensibles se resisten a la sanación a pesar de sus deseos conscientes de bienestar. Desarrollan lo que él llamó el síndrome de apego a la herida, donde su dolor se vuelve psicológicamente indispensable para su sentido del yo. Jung identificó 3 componentes que mantienen la identidad herida: el rechazo de la sombra y la falsa luz.
Jung observó que los empáticos heridos a menudo crean identidades de ángel al proyectar su capacidad de enojo, egoísmo y poder en los demás, mientras se ven a sí mismos como puramente amorosos. Esta escisión psicológica impide la integración y el desarrollo de una fuerza auténtica. Temen acceder a su sombra porque asocian la fuerza con las personas que les hicieron daño, creando una ecuación inconsciente entre el poder personal y el ser abusivo. El sufrimiento como moneda de cambio. Jung documentó cómo los individuos heridos a menudo reciben pagos por dolor, simpatía, atención, identidad y propósito derivados de su estatus de víctima. Sanar amenaza con llevar a la bancarrota esta economía psicológica. Jung señaló que algunos empáticos compiten inconscientemente sobre quién ha sufrido más, usando sus heridas como credenciales de empatía y superioridad moral, en lugar de material para el crecimiento. El terror a la identidad y la resistencia a la transformación. Jung descubrió que muchos empáticos experimentan pánico de muerte del ego al considerar sanar, porque no saben quiénes serían sin sus heridas. Todo su autoconcepto, sus relaciones y el propósito de su vida se han organizado en torno al sufrimiento. La perspectiva del bienestar desencadena un terror existencial, porque requiere abandonar la familiar identidad de víctima y descubrir su yo auténtico debajo del daño psicológico. Jung se dio cuenta de que este mecanismo explica por qué la transformación genuina se siente amenazante en lugar de atractiva. Exige sacrificar el yo herido conocido por un yo integrado desconocido. La adicción a la impotencia. Jung identificó un patrón inquietante que mantiene a los individuos sensibles atrapados en ciclos de victimismo, lo que él llamó la adicción a la impotencia, que proporciona beneficios inconscientes mientras mantiene el sufrimiento psicológico. Jung observó que los empáticos heridos a menudo desarrollan una impotencia aprendida que cumple múltiples funciones inconscientes más allá de la mera protección contra futuros daños. Esta impotencia se vuelve psicológicamente adictiva porque proporciona beneficios que la fuerza consciente no puede ofrecer. Jung documentó patrones de adicción específicos, evitación de la responsabilidad a través del victimismo. Jung señaló que permanecer herido proporciona excusas perfectas para no perseguir metas, realizar cambios difíciles o asumir riesgos. La identidad de víctima ofrece protección contra el fracaso, la crítica y las demandas de una vida auténtica. La impotencia se convierte en una prisión cómoda porque no exige nada excepto la continuación del sufrimiento, mientras que el empoderamiento exige coraje, acción y responsabilidad personal. Control a través de la impotencia. Jung descubrió que muchos empáticos usan inconscientemente su victimismo para controlar a los demás a través de la culpa, la simpatía y las respuestas de rescate. Su impotencia se convierte en una forma de manipulación que satisface indirectamente sus necesidades. Esto crea lo que Jung llamó poder inverso, influir en los demás a través de la debilidad en lugar de la fuerza, lo cual puede sentirse más seguro que la afirmación directa de necesidades y límites. Superioridad moral a través del sufrimiento. Jung observó que algunos empáticos usan sus heridas para mantener una elevación psicológica por encima de los demás. Su dolor se convierte en prueba de su sensibilidad, conciencia y avance espiritual. Esto crea el narcisismo del sufrimiento, donde las heridas sirven para la inflación del ego en lugar de para el crecimiento, haciendo que la sanación se sienta como perder un estatus especial en lugar de ganar fuerza auténtica. Miedo a convertirse en el opresor. Jung identificó que muchos empáticos asocian todas las formas de poder personal con las personas que les hicieron daño, creando terror a volverse abusivos si desarrollan fuerza y asertividad.
Esto los mantiene atrapados en la impotencia como una forma de mantener su autoimagen de ser buenos, sin darse cuenta de que el poder consciente sirve tanto al yo como a los demás, mientras que la impotencia inconsciente a menudo permite el daño. Jung enfatizó: reconocer estos patrones no se trata de autoinculparse, sino de comprender las dinámicas inconscientes que impiden el empoderamiento y la transformación auténticos. Si te has sentido extrañamente apegado a tus heridas, comenta: estoy listo para ser más que mi dolor. Las 4 etapas de la evolución empática. Jung identificó 4 etapas de desarrollo distintas por las que progresan los individuos sensibles en su viaje de víctima herida a guerrero integrado. Etapa 1. El absorbedor inconsciente. Estos empáticos experimentan la sensibilidad como una carga pura, sin reconocer su potencial de transformación. Jung observó que se sienten constantemente abrumados por las emociones de los demás, viendo su empatía como una maldición que los hace vulnerables y débiles. Los absorbedores inconscientes se involucran en el magnetismo del dolor, atrayendo inconscientemente drama y situaciones tóxicas que confirman su identidad de víctima. Recolectan evidencia de que el mundo es cruel y son impotentes para protegerse. El momento crucial ocurre cuando reconocen su sensibilidad como información sobre sus necesidades de desarrollo, en lugar de prueba de injusticia cósmica o defecto personal. Etapa 2. El ayudante herido. Jung identificó a los empáticos que usan su dolor para ayudar a otros mientras permanecen incapaces de sanarse a sí mismos. Se vuelven hábiles para proporcionar comprensión y apoyo, pero mantienen su identidad de víctima como la fuente de sus habilidades empáticas. Estos individuos temen que sanar de alguna manera disminuya su conexión con el dolor de los demás o los haga menos capaces de ayudar. Jung observó que confunden sus heridas con sus dones, sin darse cuenta de que la empatía se mejora a través de la integración. La evolución ocurre cuando comprenden que sanarse a sí mismos mejora, en lugar de disminuir, su capacidad para servir a otros de manera auténtica y sostenible. Etapa 3. El integrador de la sombra. Jung documentó a los empáticos que comienzan a reclamar conscientemente su material psicológico renegado: el enojo, el egoísmo, el poder personal y la asertividad. Esta etapa se siente amenazante porque desafía su autoimagen de luz pura. Los integradores de la sombra a menudo experimentan culpa y miedo al expresar emociones previamente reprimidas, preocupados de que se estén volviendo como aquellos que los hirieron. Deben aprender a distinguir entre la asertividad saludable y la agresión dañina. La transformación se acelera cuando se dan cuenta de que asumir su sombra los hace más auténticos y, paradójicamente, más empáticos, porque ya no están proyectando su oscuridad en los demás. Etapa 4. El guerrero integrado. La etapa más desarrollada de Jung representa a los empáticos que han unificado con éxito la sensibilidad con la fuerza, creando lo que él llamó la empatía consciente. Mantienen una profunda capacidad de sentir mientras desarrollan límites personales inquebrantables y un poder auténtico. Los guerreros integrados demuestran que la empatía y la fuerza se potencian mutuamente en lugar de competir. Pueden sentir profundamente sin ahogarse, ayudar a otros sin sacrificarse y mantener la compasión mientras honran sus propias necesidades. Estos individuos a menudo se convierten en líderes y sanadores naturales, que modelan la empatía saludable para los demás, mostrando que las heridas pueden convertirse en sabiduría y la sensibilidad puede ser una fuente de poder en lugar de vulnerabilidad. El peligroso terreno de la transformación. Jung identificó riesgos psicológicos específicos que pueden destruir a los empáticos durante su viaje de herido a guerrero, haciendo de este uno de los caminos más traicioneros en el desarrollo humano.
La crisis de aniquilación de la identidad. Jung observó que cuestionar la identidad herida desencadena un terror de muerte psicológica en los empáticos, cuyo sentido del yo se ha organizado en torno a su dolor. Sanar puede sentirse como la aniquilación del ego en lugar de la liberación. Esta crisis se vuelve tan desestabilizadora que muchos empáticos se retiran al sufrimiento familiar en lugar de soportar la incertidumbre de descubrir quiénes son más allá de sus heridas. Jung documentó depresión y ansiedad severas durante las fases de transformación de la identidad. El apocalipsis de las relaciones. Jung identificó cascadas de disrupción del sistema, cuando los empáticos que sanan desencadenan reacciones defensivas en familiares, amigos y parejas que se beneficiaron de sus patrones de herida. Las personas a menudo sabotean inconscientemente el crecimiento del empático para preservar las dinámicas familiares. Jung señaló que aquellos que dependían del sacrificio del empático pueden volverse hostiles, manipuladores o rechazarlo cuando surgen los límites, creando aislamiento precisamente cuando más se necesita apoyo durante los vulnerables períodos de transformación. La respuesta de terror a la sombra. Jung advirtió que confrontar el material psicológico renegado puede abrumar a los empáticos que no están preparados para la intensidad de su ira, egoísmo e impulsos de poder reprimidos. La integración de la sombra puede sentirse como corrupción moral en lugar de completitud psicológica. Sin la guía adecuada, los empáticos a menudo temen que se están convirtiendo en malas personas al acceder a aspectos previamente rechazados, lo que hace que repriman su sombra de nuevo en lugar de integrarla conscientemente. La trampa del bypass espiritual. Jung observó a los empáticos intentando trascender las heridas a través de prácticas espirituales mientras evitan el trabajo de integración psicológica. Usan conceptos de amor y luz para evadir el necesario trabajo con la sombra y el desarrollo del poder auténtico. Esto crea una trascendencia prematura que deja las heridas psicológicas sin sanar bajo un barniz espiritual, impidiendo la transformación genuina y creando una pseudocuración frágil que colapsa bajo el estrés. La explosión de inflación. Jung documentó a los empáticos que desarrollan grandiosidad durante la sanación, creyendo que han alcanzado un estatus especial a través de su transformación. Esto puede manifestarse como juicio hacia otros que aún están en patrones de víctima o reclamando habilidades empáticas superiores. La inflación impide la finalización del trabajo de integración porque recrea las dinámicas de superioridad-inferioridad en lugar del empoderamiento auténtico basado en la plenitud psicológica. La metodología de integración de Jung. Jung desarrolló enfoques sistemáticos para navegar la transformación de herido a guerrero sin caer en las trampas psicológicas comunes que descarrilan el desarrollo empático. Protocolos de compromiso activo con la sombra. Jung insistió en que los empáticos deben reclamar conscientemente el material psicológico rechazado, en lugar de continuar proyectando su oscuridad en los demás. Esto implica explorar deliberadamente el enojo, el egoísmo y los impulsos de poder a través de un trabajo interno estructurado. Jung creó prácticas específicas con la sombra. Examinar sus juicios más duros sobre los demás, que a menudo revelan el contenido de la sombra proyectada. Interactuar con figuras oníricas que representan aspectos renegados. Y practicar la expresión de emociones reprimidas en contextos seguros y terapéuticos. El objetivo no es volverse egoísta o agresivo, sino lograr la plenitud psicológica al integrar todos los aspectos de la personalidad en lugar de identificarse solo con las partes socialmente aceptables. Arquitectura consciente de límites. Jung desarrolló un entrenamiento sistemático de límites para los empáticos que temen que la protección signifique volverse cruel o insensible.
Esto implica aprender a distinguir entre muros que impiden la conexión y filtros que permiten una interacción saludable. Jung enseñó habilidades específicas de límites, rechazar peticiones sin culpa o justificación extensa, reconocer tácticas de manipulación y responder con claridad en lugar de acomodación, y desarrollar soberanía energética, manteniendo la conciencia del estado emocional personal separada del de los demás. Los límites saludables en realidad mejoran la empatía al prevenir el agotamiento y el resentimiento que resultan de la disponibilidad emocional ilimitada. Entrenamiento para el desarrollo del poder auténtico. Jung reconoció que los empáticos deben aprender a usar el poder interno en lugar de evitar todo poder personal por miedo a volverse opresivos. Esto implica descubrir una fuerza que sirva tanto al bienestar individual como al colectivo. El desarrollo de poder de Jung incluía afirmar las necesidades y preferencias directamente en lugar de a través de la manipulación pasiva, decir la verdad incluso cuando crea incomodidad en otros, y asumir roles de liderazgo cuando sus habilidades y discernimiento pueden servir a los objetivos del grupo. La distinción radica entre el poder auténtico, soberanía del yo, que sirve a un bien mayor, y el poder falso, dominación, que sirve a las necesidades del ego. Procesos de reconstrucción de la identidad. Jung entendió que los empáticos necesitan enfoques sistemáticos para descubrir quiénes son más allá de sus heridas, mientras mantienen sus dones empáticos. Esto implica una reorientación arquetípica de patrones de víctima a patrones de sanador o guerrero. Jung desarrolló prácticas de exploración de la identidad, examinar talentos e intereses naturales separados de las respuestas al trauma, explorar cómo la sensibilidad puede servir a propósitos creativos o curativos, y desarrollar el servicio consciente, ayudar a otros desde la plenitud en lugar de la herida. Esto permite a los empáticos mantener su naturaleza bondadosa mientras sirven desde la fuerza en lugar del sacrificio, creando patrones de ayuda sostenibles en lugar de agotadores. Historias de éxito y fracaso de la transformación. El análisis de Jung revela diferencias cruciales entre los empáticos que completan con éxito el viaje de herido a guerrero y aquellos que permanecen atrapados en patrones de víctima. Éxito de la integración. Viktor Frankl. Frankl ejemplificó la transformación del sanador herido de Jung, al usar su trauma del Holocausto como material para desarrollar la logoterapia y ayudar a otros a encontrar sentido en el sufrimiento. En lugar de permanecer identificado como víctima, transformó su dolor en propósito profesional. El éxito de Frankl provino de lo que Jung llamaría la integración de la búsqueda de sentido, usando sus heridas como maestros en lugar de como identidad, desarrollando fuerza a través de la adversidad en lugar de permanecer roto por ella. Jung señalaría que Frankl mantuvo su sensibilidad al sufrimiento mientras desarrollaba una resiliencia psicológica que le permitió ayudar a otros sin ser retraumatizado por su dolor. Éxito de la integración. Nelson Mandela. Mandela ejemplificó la transformación del sanador herido de Jung al usar 27 años de prisión y opresión como material para desarrollar un liderazgo empático que sirvió no solo a su pueblo, sino a la humanidad. Demostró la empatía consciente de Jung al mantener la compasión por sus opresores mientras establecía límites claros sobre la justicia y la igualdad. El enfoque de Mandela muestra cómo los empáticos pueden transformar sus heridas más profundas en sabiduría que sirve a la sanación colectiva en lugar de permanecer atrapados en el resentimiento, creando lo que Jung llamó sufrimiento transformador, que beneficia tanto al individuo como a la comunidad. Su éxito incluye negarse a permanecer identificado con su victimización mientras honraba las lecciones que le enseñó sobre la dignidad humana.
el perdón sin permitir la impunidad y el poder de la fuerza auténtica al servicio de la justicia. Fracaso de la integración, la víctima profesional. Jung documentó patrones de individuos que construyen identidades y carreras enteras en torno a sus heridas, sin sanar o transformarse realmente. Se convierten en lo que él llamó emprendedores del trauma, que se benefician del dolor sin trascenderlo. Estos individuos a menudo se resisten a sanar porque amenazaría su sustento, sus relaciones y su sentido de ser especiales, manteniéndolos atrapados en ciclos de sufrimiento y resentimiento. Jung señaló: pueden ayudar a otros, pero desde una herida compartida en lugar de una fuerza integrada, creando a menudo dependencia en lugar de empoderamiento en aquellos a quienes sirven. Elementos críticos de éxito. Jung identificó factores clave que distinguen la transformación del estancamiento: la voluntad de asumir la responsabilidad de la sanación en lugar de esperar un rescate externo, la capacidad de ver las heridas como maestros en lugar de marcadores de identidad permanentes, y el coraje de arriesgarse a perder los beneficios del estatus de víctima a cambio de un empoderamiento auténtico. La transformación exitosa requiere lo que Jung llamó heroísmo psicológico: enfrentar verdades incómodas sobre sí mismos y realizar cambios difíciles a pesar de la presión social para permanecer en patrones de herida familiares. Construyendo redes de apoyo para el guerrero. Jung reconoció que los empáticos necesitan un apoyo comunitario específico durante la transformación, requiriendo relaciones que fomenten el crecimiento en lugar de que permitan patrones de víctima o castiguen el desarrollo de la fuerza. Identificando catalizadores de crecimiento. Jung identificó a las personas que apoyan la transformación empática. Fomentan la responsabilidad personal en lugar de reforzar las narrativas de víctima. Celebran el éxito y el desarrollo de límites de los demás sin sentirse amenazados. Demuestran sensibilidad integrada ellos mismos a través de límites saludables y poder auténtico. Los catalizadores de crecimiento comprenden que apoyar la sanación a veces significa negarse a permitir el drama o participar en competiciones de víctimas en su lugar, sosteniendo un espacio para el empoderamiento. Evitando las trampas de la unión por la herida. Jung advirtió sobre las relaciones basadas principalmente en el trauma compartido o la identidad de víctima. Aunque estas conexiones se sienten intensamente íntimas, a menudo impiden el crecimiento al requerir que ambas partes permanezcan heridas. Las relaciones unidas por la herida suelen implicar el refuerzo mutuo de historias de víctima, la competencia sobre la gravedad del sufrimiento y la resistencia a la sanación de una persona si amenaza la identidad de herida compartida. Las relaciones saludables apoyan la evolución de ambas partes, en lugar de requerir que permanezcan estancadas en patrones familiares para el mantenimiento de la relación, creando comunidades de transformación. Jung abogó por entornos que honren tanto la sensibilidad como la fuerza, normalicen el crecimiento y el cambio psicológicos, y proporcionen apoyo práctico para el desarrollo de límites y la integración del poder. Estos incluyen grupos de terapia centrados en el empoderamiento en lugar de solo el procesamiento del trauma, comunidades creativas donde la sensibilidad sirve a la expresión artística, y entornos espirituales que enfatizan la integración en lugar del bypass. Conexiones de mentoría y modelado. Jung enfatizó la conexión con personas que encarnan la empatía integrada, demostrando que la sensibilidad y la fuerza se potencian mutuamente. Estos mentores proporcionan tanto inspiración como guía práctica. Ver a otros que han completado con éxito la transformación de herido a guerrero proporciona la prueba de que el empoderamiento es posible manteniendo los dones empáticos en lugar de sacrificarlos por la fuerza.
El proceso de evolución en 5 fases. Jung documentó los cambios psicológicos específicos que experimentan los empáticos durante su transformación de víctima herida a guerrero integrado. Fase 1. Reconocimiento del dolor sin propósito. Los empáticos comienzan a reconocer sus heridas conscientemente en lugar de adormecerlas o negarlas. Esta fase a menudo se siente peor inicialmente porque están experimentando el dolor sin comprender aún su potencial transformador. El momento crucial ocurre cuando dejan de ver su sensibilidad como castigo y comienzan a reconocerla como información sobre sus necesidades de desarrollo psicológico y sus dones empáticos. Fase 2. Confrontación e integración de la sombra. Los empáticos se enfrentan a su material psicológico renegado, particularmente el enojo por ser utilizados, el egoísmo que han reprimido y el poder personal que han rechazado. Esta fase desencadena culpa y miedo a volverse como aquellos que les hicieron daño. La integración implica distinguir entre la asertividad saludable y la agresión dañina, aprendiendo que asumir su sombra los hace más auténticos y, paradójicamente, más genuinamente empáticos. Fase 3. Construcción y prueba de límites. Los empáticos desarrollan e implementan límites psicológicos que protegen su sensibilidad mientras permiten una conexión genuina. Esto desencadena resistencia de otros acostumbrados al acceso ilimitado. La transformación se acelera cuando aprenden a tolerar la decepción de los demás sobre los límites sin sacrificarse automáticamente para restaurar la armonía. Fase 4. Reclamación del poder y descubrimiento del propósito. Los empáticos desarrollan un poder personal auténtico y descubren cómo usar su sensibilidad al servicio de propósitos mayores, en lugar de solo absorber el dolor de los demás. Esto incluye perseguir sus propias metas, expresar su verdad y asumir roles de liderazgo cuando sus conocimientos empáticos pueden servir a objetivos colectivos. Fase 5. Integración y servicio del guerrero. Los empáticos alcanzan lo que Jung llamó la empatía consciente, manteniendo una profunda sensibilidad mientras poseen una fuerza inquebrantable. Pueden sentir el dolor de los demás sin ahogarse en él y ayudar sin agotarse. Estos guerreros integrados a menudo se convierten en maestros, sanadores o líderes que modelan la empatía saludable para otros que aún luchan con su propia transformación de herido a guerrero. Si estás aprendiendo a honrar tu sensibilidad protegiéndola, comenta: mis heridas se están convirtiendo en mi sabiduría. Descarrilamientos comunes de la integración. Jung identificó trampas específicas que impiden la transformación exitosa de herido a guerrero, advirtiendo sobre enfoques que mantienen patrones de víctima o crean un falso empoderamiento. El escape del bypass espiritual. Jung advirtió sobre los empáticos que usan prácticas espirituales para evitar el trabajo de integración psicológica. Intentan trascender las heridas a través de la meditación, el pensamiento positivo o conceptos de perdón, sin desarrollar nunca una fuerza auténtica. Esto crea lo que Jung llamó pseudo-trascendencia, un barniz espiritual que cubre heridas psicológicas no sanadas que colapsan bajo el estrés, devolviendo al individuo a patrones de víctima. El desarrollo espiritual genuino requiere integrar el material de la sombra en lugar de evitarlo a través de conceptos espirituales. El giro de víctima a perpetrador. Jung observó a los empáticos que corrigen en exceso, desde la impotencia total hasta la dominación agresiva, desarrollando una fuerza reactiva que protege, pero también ataca y aísla. Este giro a menudo proviene de la ira y el miedo no integrados, haciendo que los empáticos se vuelvan defensivos en lugar de empoderados en sus interacciones con los demás. Jung abogó por la fuerza consciente que protege sin atacar e incluye tanto poder
como compasión. El complejo de superioridad de la supersanación. Jung identificó a los empáticos que desarrollan grandiosidad durante la transformación, creyendo que su viaje de sanación los hace espiritualmente superiores a otros que aún luchan con patrones de víctima. Esto impide la finalización del trabajo de integración, porque recrea las mismas dinámicas de superioridad-inferioridad que los hirieron inicialmente, solo que con roles invertidos. El empoderamiento auténtico incluye humildad y el reconocimiento de que el desarrollo psicológico es continuo en lugar de un logro final. La trampa de la seguridad del aislamiento. Jung advirtió sobre los empáticos que se retiran de todas las relaciones durante la sanación en lugar de aprender a navegar las conexiones con límites saludables. Aunque se necesita cierta soledad para el trabajo de integración, el aislamiento completo impide practicar nuevas habilidades de relación y puede convertirse en una prisión de seguridad que limita el crecimiento y las oportunidades de servicio. Jung recomendó la reincorporación gradual con personas que apoyan la transformación, manteniendo límites con aquellos que no lo hacen. La misión del guerrero cultural. Jung creía que los empáticos que completan la transformación de herido a guerrero cumplen funciones esenciales en la evolución psicológica colectiva, proporcionando modelos de conciencia integrada para el desarrollo de la humanidad. Jung observó que las culturas a menudo oscilan entre la represión emocional y el abrumo, careciendo de ejemplos de empatía integrada que combine sensibilidad con fuerza. Los guerreros empáticos llenan este vacío cultural. Liderazgo en la revolución de las relaciones. Jung señaló que los empáticos transformados se convierten en pioneros naturales de dinámicas de relación saludables, demostrando que la conexión no requiere autosacrificio y que los límites mejoran, en lugar de disminuir, la intimidad. Sus relaciones modelan lo que Jung llamó asociaciones conscientes, conexiones basadas en el empoderamiento mutuo y el apoyo al desarrollo individual auténtico dentro de una conexión afectuosa. Facilitación de la sanación colectiva. Jung observó que los empáticos que han integrado su propia sombra se vuelven capaces de ayudar a las comunidades a procesar el trauma y la disfunción colectivos sin ser abrumados o retraumatizados. Esta capacidad los hace valiosos durante las transiciones culturales y los procesos de sanación social, ya que pueden navegar intensas emociones colectivas mientras mantienen la sabiduría y la perspectiva. Aceleración de la evolución de la conciencia. Jung vio la transformación empática como una contribución a la evolución psicológica de la humanidad hacia una mayor integración y conciencia. Cada viaje completado de herido a guerrero se suma a la sabiduría colectiva sobre la sensibilidad, la fuerza y la integración. Estos individuos se convierten en la prueba viviente de que la empatía y el poder pueden unirse, que las heridas pueden convertirse en sabiduría y que los guerreros más efectivos son aquellos que han transformado su propio dolor en fuerza, sirviendo tanto al yo como a los demás. El ascenso imparable. El viaje del empático de herido a guerrero representa un ascenso imparable porque transforma su mayor debilidad percibida en su fuerza más poderosa. Las ideas de Jung revelan que esta transformación no requiere abandonar la sensibilidad, sino integrarla con el poder personal auténtico y los límites conscientes. Cuando los empáticos aprenden a honrar sus heridas sin ser definidos por ellas, descubren que su sensibilidad nunca fue el problema. El problema era la falta de integración que permitía que su don se convirtiera en una carga. El marco de Jung muestra que la empatía combinada con el trabajo de la sombra crea una resiliencia psicológica que nada puede destruir.
El guerrero que emerge de este proceso mantiene la capacidad de sentir profundamente, mientras desarrolla una fuerza interior inquebrantable. Puede presenciar el sufrimiento sin ahogarse, ofrecer ayuda sin autosacrificio y mantener la compasión mientras honra las necesidades y los límites personales. Tu sensibilidad no es algo que debas superar, sino algo que debes proteger a través del desarrollo consciente. El trabajo de Jung demuestra que el sanador herido representa el potencial más alto de la humanidad, transformando el dolor en sabiduría, las heridas en fuerza y el victimismo en servicio consciente. El ascenso más allá de la sombra se vuelve imparable porque sigue el movimiento natural de la psique hacia la plenitud y la integración. Cada paso de herido a guerrero contribuye tanto a la sanación personal como a la evolución humana colectiva. Si estás listo para transformar tus heridas en sabiduría y tu sensibilidad en fuerza, comenta: elijo guerrero sobre víctima. Tu viaje de herido a guerrero no es solo sanación personal, está contribuyendo a la evolución de la humanidad hacia la conciencia integrada y el empoderamiento auténtico. Nos vemos en la próxima dimensión.